Esto fue lo que escuchaste en el episodio pasado. Y solemos pensar y tomar personal el que la otra persona decida retirarse de tu vida o la vida misma lo retire de tu Sí, vida se encarga y de lo todo. tomas personal como que esa persona tiene algo contra ti, como que tú ya no tienes validez, como que no. El juicio de otros es una proyección de su mente, no una verdad absoluta. Totalmente de acuerdo. Cuando comprendes que cada quien tenemos una percepción o percepciones distintas de eso que estamos hablando, cambia la dinámica. Ya no se puede afectar tu ego porque entiendes que es otra manera de ver la vida. No importa qué tan evolucionado estés, creo que mientras más evolucionado estés, más conciencia tienes que tener y tolerancia. Hay que ser compasivo uno para entender que todo el mundo tiene un proceso y que tampoco el proceso de sanación y de conciencia de otra persona lento es personal hacia ti. No es que esa persona no te ame. Para lograr que una relación en pareja trascienda, se necesita apertura. Apertura a escuchar, a confiar, a amar, a ser vulnerable. Apertura es un espacio seguro para explorar mente, cuerpo y espíritu. Creando una transformación no solo personal, sino también en pareja. ¿Estás buscando transformar tu relación al siguiente nivel? ¿Estás buscando desarrollar conciencia y espiritualidad en pareja? Somos Ricardo y Alma. Esto es Apertura. Y necesitamos entender que tenemos que sanar de adentro hacia afuera. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esta parte de los detonantes, amores, es sumamente crucial. O sea, el entender que si ahorita tú vas en el carro y tu esposo dice, oye, tenemos que pagar las facturas, y tú sientes así como que, ¡ugh! Sí, sientes como si te hubieran dado una patada en donde te imagines y te cala algo de lo que está diciendo, entonces no es él. Ahí está, lo que decía hace rato, no se trata de la otra persona, la persona no existe. Si a ti te causa una emoción, ahí es cuando automáticamente volteas y te ves a ti. Y pregúntate, en vez de decir, por qué el otro me está hablando de esto ahorita? Es, ¿por qué me está afectando? ¿Por qué me está causando esta emoción adentro? ¿Qué me está queriendo decir mi sistema? Ok, a lo mejor en ese momento no crees que es apto hablar de eso. Ok, lo puedes comunicar, pero también cómo lo comunicamos. No manches, ¿cómo te pones a hablar de esto ahorita? Desde Y el ego, ¿no? en vez de La decir, victimización. amor, agradezco que me preguntes esto, sé que no va a salir luego, se tiene que procesar en ese momento y lo he comprobado y lo hemos comprobado. Ha habido momentos que no lo procesamos y sale como tiene que salir, pero sí se puede. Es un músculo que lo tienes que ejercitar y cada vez se vuelve más automático donde ya, sí, cuando la otra persona te puede decir, eres una hija de tu... y tú vas a estar en paz. Porque ni siquiera a veces a lo mejor estás escuchando lo que está diciendo la persona porque no es tu vibración. A Tú veces, escuchas sí. lo que vibra contigo, lo que te interesa, lo que... ¿Sí sabes? A veces lo ves hasta con empatía a esa persona que te ofendió, ¿no? Así La ves es. con empatía, así de, ay, o sea, estará pasando por un mal día, estará, qué problemas debe de tener en su casa por lo mismo. O sea, se puede, realmente se puede. Y qué interesante cómo el mensaje, amor, que transmites tú cambia cuando lo estás hablando desde la conciencia a como cuando lo estás hablando desde el ego. Eso, pongan atención en eso, es muy importante. Cuando hablas del ego, va con victimización el mensaje, va con dolor, va con intención de chingar, perdón mi francés, ¿no? Y con conciencia es un mensaje más neutro, es un mensaje de paz, es un mensaje de intención positiva, es un mensaje de transformación con amor. Se puede inclusive hasta sentir, es a nivel energético. El taller que mencioné ahorita, que impartí ayer, habla precisamente de eso. Es un taller de ventas, pero en conciencia. Es un taller de ventas energético. Es un taller de ventas utilizando la conciencia y la conexión directa con el cliente. Y hablamos precisamente de eso. ¿Ok? Cómo la comunicación consciente y la energía conectan a nivel más profundo con el cliente, generando obviamente empatía, una conexión más profunda. Es energía. Todo el universo es energía, es vibración. ¿Por qué evadirlo, no? Y pues, claramente el ámbito empresarial no habla de ello. O sea, es como cuando dices tú, bueno, igual vamos a salirnos un poquito de tema, que tú vas a vender algo, pero tú por dentro tienes miedo.
y dices no, o no te crees capaz, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, correcto. eso es lo que estás vibrando y eso es lo que la persona Siente. Por Siente. más gallo que seas, ¿no? Totalmente, porque a ambos, volviendo a los campos electromagnéticos que estás mencionando, ambos campos electromagnéticos se mezclan en el momento. Se mezclan y es por eso que sentimos. ¿No te ha pasado esos vampiros energéticos, ¿no? De que estás interactuando con alguien y te drena nomás de que la otra persona habla. Y tú ni siquiera sabes qué pasó, pero te sientes drenado después de haber interactuado con esa persona. Su campo Sí. energético de alguna manera, vamos a decir que drenó tu energía, ¿no? Fíjate, amor, te quiero decir algo. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando estás en este proceso de aprender, de concientizar, porque no, pues, intentas no caer en esta soberbia, ¿no? Porque al final es como la gente que era iletrada y va a la universidad, ¿no? Entras a un sistema de creencias y no hay que caer en el tú no sabes, yo sí sé. Tú estás mal, yo estás bien, yo estoy bien. Claro. No. No se trata de lo que tú sabes, se trata de lo que estás haciendo. Es correcto. Las Implementación. acciones que estás haciendo. Estoy de acuerdo, sí. A mí me puedes decir que estás muy iluminada, pero si estás actuando contrario a eso, volteate a ver a ti, Claro, ¿no? Entonces, una de las heridas, mi amor, que comenté fue la del rechazo y la segunda es la invalidación, ¿sí? También por mi personalidad, ¿no? Que soy la más pequeña, en fin, viví como esta invalidación, ¿no? Tú no sabes, tú quítate para allá, o sea, como que sí, como que no. La sociedad te invalida mucho también. Si eres una niña que tiene cierta personalidad, híjole, no vales tanto como estas, ¿no? Entonces tuve que generar como esta personalidad, este avatar, para sentirme validada. Como validar es como que estás ahí, ¿no? Que tienes un valor, tienes un espacio, ¿no? Claro. Y muchas de las personas crecen en esta herida y sienten que tienen que ganarse ese lugar. Y la verdad es que no. O sea, tú desde que estás creado en este cosmos, tú vales, tú eres algo. Nadie te puede quitar eso. O sea, nadie, como te digo, me pueden desaparecer físicamente, pero el alma no pueden atentar contra el alma. El alma sigue existiendo indefinidamente, ¿no? Nosotros en esta materia somos finitos, pero nuestra alma es infinita. Energía, claro. Una de las cosas que me afectó y que me hizo que tardara más mi proceso de no tomarme las cosas personal era esta invalidez, o sea, esa invalidez, ¿no? que yo sentía en los demás, donde yo decía algo y la persona no le daba valor. ¿Nunca te ha pasado que estás hablando y la persona se voltea a hablar con alguien más? Sí. O como que dices tú, a ver, Que no te espérate. presta atención probablemente. Entonces entiendo que sí, o sea, digo, también, oye, pues quieres conectar, pues así se conecta, ¿no? Pero entonces, ok, hay una realidad. La otra persona está desfragmentada, está en ansiedad, está su mente en otro lado, no puede darte la atención que no tiene. Entonces, no es hacia ti. Cuando tú, como persona, quieres decir algo y la persona no lo está validando, no está allí, tú tienes una herida de invalidez, te va a afectar. Hay un factor, amor, que mucha gente no termina de integrar y está muy cañón, y es no solamente en el dijo, ¿no? Es qué pasa con esas personas, amor, que siguen y siguen, ¿no? Hablando, haciendo, atentando contra tu avatar. Que hay un enemigo, como les conocemos, ¿no? Un atentado, ¿no? Un asesinato, ¿no? Un robo, un abuso, ¿no? Maltrato constante. Ahí está la pregunta. O sea, ¿cómo le haces para separarte de eso? ¿Cómo tienes que tener tanta fuerza y sí conciencia, ¿no? de esto? Pero no nomás es, lo leo en un libro y lo entiendo. Sí, no, no es un proceso. No, tienes que implementar. tienes que practicarlo. Sí, sí. Es en el momento que una persona dice algo que te incluye a ti, tú desinclúyete de ahí. O sea, no va a haber poder de lo que diga la otra persona hasta que tú no... Es como cuando se hacen los bebés, que es la mitosis o la no sé qué, que las bolitas se juntan así, ¿no? Algo así, que se dividen los... Haz de cuenta.
tu burbujita está aquí, mi burbujita está aquí. Si tú puedes tener toda la vibra que tú tengas negativa, pero si yo estoy en zen, tú no vas a poder penetrar. Por eso es un campo energético. Nos protege ese campo energético. Entonces tú tienes que trabajar en tu campo energético y estar consciente de que nada es personal. Entonces, si esa persona está haciendo eso, obviamente existen límites en este mundo, como lo platicamos, ¿no? Pues sí, a veces hay que utilizar leyes, las autoridades. Entiendo que no podemos estar todo el tiempo así levitando y que la otra persona haga lo que quiera. No es así. Pero hay que distinguir la realidad. ¿Realmente está sucediendo? ¿Realmente la persona está atentando contra mí? ¿O la persona realmente solamente está diciendo, está difamándome, ¿no? Difamando, perdón, no a mí. Claro. Porque solemos decir mucho el me, te, y ahí es cuando ya se vuelve personal, ¿no? Entonces, yo, amor, le daba mucha validez a las opiniones de los demás y buscaba siempre tener la razón, el que las personas validaran, ¿no? mis palabras, mi forma de ser, mi forma de creer, de actuar, de reaccionar, en fin, ¿no? Y obviamente todo esto, amor, cuando no lo obtienes de la otra persona, pues está este conflicto, ¿no? De egos, ¿no? De soberbia. Y claro que por supuesto, amor, que vivimos en una sociedad de juzgar. Etiquetas, ego. Exacto, claro. Entonces el sistema te juzga. El sistema, tú te sales del sistema, eres de los raros, ¿no? Sí. Eres de los hippies, de los raritos. Sí. Entonces creo que aquí, mi amor, es entender que el juicio, juzgar, el juicio es lo que la persona está deduciendo en su universo de pensamientos, en su cabeza, ¿no? Por eso, para mí, el sistema jurídico no se me hace justo, porque estás dejando toda la decisión, hasta cierto punto, en una persona que al final hace una deducción, ¿no? de ciertos pensamientos y pensamientos de un grupo y de otro, y al final dices, ¿en qué está basando él esa decisión, ¿no? Sigue siendo un ser humano con ego, etiquetas, creencias, es lo mismo. Con prejuicios, así es. Entonces, sí, mi amor, pero esa parte me gustaría, para pasar contigo, a ver si la puedes profundizar un poquito más. Tú, que lo has vivido, ¿cómo le haces para realmente entender que aunque alguien agreda tu avatar, no es personal? Y más cuando se trata de algo fuerte. ¿Cómo le haces para separarte de eso? Me gustaría que lo elaboraras un poquito más adelante. ¿Cómo le hago? Primeramente, tener intención de mejorar. O sea, cuando llega, me imagino que estás hablando cuando mi papá se fue. Entonces, cuando sucede la situación, obviamente hay un shock, hay un trauma, hay un impacto muy fuerte en tu mente y en tu espíritu, obviamente, en el alma, ¿no? Después de que pase esa temporada, porque, como dijimos ahorita al principio del episodio, para poder programar algo en la mente o para poder cambiar perspectivas o para poder deshacernos del avatar o el ego, ¿verdad? O comprenderlo, lleva un proceso. Nada es de la noche a la mañana, ¿ok? Es la misma dinámica con el balance de la naturaleza. Nada sucede de la noche a la mañana, lleva un proceso. Entonces, después de que pasó esa temporada, es cuando debe de nacer, o sea, debería de nacer la intención de mejorar. Porque una cosa es querer y otra cosa es realmente tener intención y hacerlo. ¿Sale? Muchas personas nos quedamos en el quisiera, cómo desearía que, me gustaría que, pero si no llevas a implementar, nada sucede. ¿Pero qué mejorar? ¿Cómo? O sea, cuando me refiero a mejorar, me refiero a ¿cómo le puedo hacer para salir de esta depresión? ¿Cómo le puedo hacer para seguir adelante con mi vida? ¿Cómo le puedo hacer para no quedarme en esta temporada de sufrimiento? Porque sé que hay algo mejor en la vida. O sea, los pensamientos. Está bien interesante esa parte. ¿Cómo te ayudaste a ti? Porque los pensamientos son los que te causan esa realidad. Totalmente. De esta persona está contra mí, está contra nuestra familia, está contra esto, contra nuestra situación. ¿Cómo le haces para desasociarte de eso a nivel pensamiento, de tu mente?
Todos tenemos un camino por recorrer. A veces es difícil, a veces no tanto. Lo importante es comprender que tú eliges cómo vivirlo. Siempre existen formas más conscientes y más claras de avanzar. Por eso creamos el Despertar Supremo, un taller en línea grabado para vivirlo a tu ritmo, desde donde quieras y las veces que necesites. Diseñado para ayudarte a despertar tu conciencia y vivir con más presencia y paz. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio o visita nuestro sitio oficial www.comunidadenapertura.com. Recuerda, uno crea la realidad que vive y siempre se puede transformar. ¿Cómo le hice yo? Primeramente, dejar ir, soltar, darme cuenta que absolutamente nada está en control en mis manos, más que mi poder del pensamiento y mis acciones. Nada más está en mis manos. Si alguien atentaba contra mi familia, si alguien atentaba contra mí, contra mi esposa, con algo más, pues no estaba en mis manos, porque últimamente esa es otra persona la que va a atentar. Es su intención, yo no tengo dominio sobre ello. Okay. Es dejar ir. Entonces, automáticamente cuando dejas ir, encuentras apertura. Y cuando encuentras apertura es porque tu corazón está listo para recibir. O sea, tú trabajaste con esos miedos, pues, esos pensamientos de miedo para... Sí, eso ya vino después, pero okay. el paso número 1 es dejar ir. Si no dejas ir, estás creando resistencia. Si estás creando resistencia, sigues en el ego, sigues atorado en la temporada que ya expiró. Es tu decisión si te quedas en sufrimiento durante 15, 20, 30 años o sigues adelante. Es a lo que me refiero. Uh-huh. Entonces, cuando tuve la decisión de seguir adelante, automáticamente el universo y la vida te empieza a dar esas sincronicidades, esas coincidencias que le llama a la gente, que en el mundo espiritual no existen las coincidencias, todo está por una razón. Empiezan a salir. Hoy ya me topé con este libro, que lo vi de accidente y me llamó la atención y lo leí y me ayudó. Ya tuve esta conversación con esta persona que se me cruzó en el camino. Empiezan a suceder las cosas y empiezo a salir de esa etapa. Pero todo inició por intención a querer salir. Y ahorita lo que dije más adelante, ya que hay intención y empiezas en el proceso de sanación y todo, es dejar ir. Aprendes a soltar. Aprendes a soltar. Y como ya dije ahorita, cuando dejas ir, quiere decir que estás aprendiendo a aceptar lo que está pasando en el presente, en el ahorita. Y cuando aprendes a aceptar lo que pasa en el presente, tu corazón tiene apertura para recibir lo que la vida tiene para ti. Y es cuando las sincronicidades se triplican y empieza tu conciencia a despertar. Empiezas a ver cosas que antes no veías, que siempre han estado enfrente de ti. O sea, como que se abren portales, se abren espacios en ti, empieza a entrar la luz, ¿no? Como quien dice. Exacto. Empiezas a ver la luz al final del túnel y te das cuenta que sí tienes dominio sobre tu realidad. Sí puedes, sí se puede. O sea, sí hay algo mejor en la vida que ese trauma o ese problema. El asunto es que cuando ya pasa tiempo y ya estuviste en el proceso de sanación y aparentemente sanaste ese evento, ¿sale? Porque siguen habiendo secuelas, ¿no? Siguen habiendo secuelas del duelo, siguen habiendo secuelas de detonantes de pensamientos. Es la mente, ¿no? Pero se puede reprogramar con el tiempo. El asunto es que cuando sales de ese proceso y de repente llega esa llamada de esa persona o ese comentario o vuelves a ver a la persona cara a cara o llegas al lugar donde sucedieron las cosas, es muy normal que vuelvas a caer en el inconsciente y regreses a tus traumas. Pero ahora ya estás más despierto en tu conciencia. Ya sabes lo que no sabías antes. Entonces, ya te diste cuenta que caíste en el inconsciente. Ahora es más fácil, entre comillas, salir del inconsciente y volver a ser consciente. Y decir, ok, esto no me define, ya está en el pasado. Ya no es real, no está pasando ahorita, no están atentando contra mí ahorita, ya pasó. Y vuelves otra vez a realinearte. Ya. Esa es sí, porque una muchas veces seguimos, qué curioso, seguimos tomando las cosas personales desde una herida bien pasada, ¿no? O sea, como que es algo que pasó hace 3 años y ya no, la persona no está haciendo de esa manera, pero tú tienes esa herida que jamás se sanó porque tú no decidiste sanarla, porque no decidiste comunicarla en el momento apropiado,
porque a lo mejor ni siquiera sabías tú que eso te había herido. En fin, es todo un rollo. Eso quiere decir exactamente que el cuerpo, perdón que interrumpa, eso quiere decir que el cuerpo está viviendo en el pasado. También, amor, un tema muy importante en pareja es la relación con los suegros, la relación con la familia política, ¿sí? Con las amistades de la pareja. Pues existen muchas situaciones, amor, donde las cosas se toman personales, donde empieza a afectar, ¿no? al ambiente en pareja y creo que todo eso se tiene que procesar. Tenemos que entender que se tienen que poner límites, que no hay que culparnos por sentir algo. Por ejemplo, el otro vez vi un video, le preguntaron a un chavo y me gustó mucho cómo contestó, que qué era la envidia, o sea, por qué existía la envidia. Y es un tema que yo siempre te he dicho, vamos a elaborarlo en un episodio más adelante. La envidia no va más allá de tener, es ser. Cuando tú estás logrando algo y la otra persona tiene una envidia, es como una admiración frustrada. Es algo que tú quieres o que tú deseas o que tú sabes que tienes el potencial, pero no tienes el valor o no has creado el valor de hacer y esa otra persona sí. Estoy de acuerdo. Y ahí también, ¿no? Como te digo, entra toda esta toxicidad, ¿no? De tomarnos las cosas personales, de cuando alguien tiene una envidia, debes de entender que no habla de ti. O sea, tú sigues haciendo lo que tú haces, sigues siendo quien eres. La otra persona más bien tienes que a lo mejor tener esa compasión de poder darle un espacio donde la persona pueda sanar contigo, donde tú puedas ser un mentor para esa persona, Sí. si la persona tiene la apertura de hacerlo, ¿no? Entonces, Pero se requiere mucha humildad y ahí es desfasarte del ego. Porque si estamos hablando de que sientes envidia por alguien, se necesita salirse de ese personaje para que puedas caer en la espiritualidad que viene siendo humildad, fuera del ego, y poder abrir tu corazón y poder pedirle mentoría o verlo a esta persona como un maestro hacia ti. Sí. Requiere muchísimo coraje, mucho valor. Y es algo muy admirable. Si eso se puede, ¿eh? Ciertamente se puede. Pero es un tema muy, muy profundo. Los últimos 4 puntos para terminar el episodio, amor, me gustaría compartirlos con la gente. Es obviamente todo lo que hemos hablado. La verdadera seguridad nace del autoconocimiento. Y cuando digo autoconocimiento, le diste en el clavo. Tú lo dijiste. No es nada más leer libros, no es nada más ir a talleres o seminarios o escuchar podcasts. No es nada más información y acumularla en lo intelectual. Es implementar para que pueda haber cambio. Ahí es cuando la información es poder. En esa parte. Entonces, si estás en una etapa de autoconocimiento, obviamente de ti mismo, ¿verdad? Estás evolucionando, estás observando tus pensamientos, tus comportamientos, tus detonantes, tu atmósfera. Observas, sales de la programación y empiezas a ver que hay un mundo más grande de lo que has visto anteriormente. Es cuando empieza realmente la libertad. Mucho más lejos de la seguridad, la libertad. El siguiente punto es soltar la necesidad de tener razón. Fíjate qué interesante esta parte. Soltar la necesidad de tener razón te da paz. Soltar la necesidad de tener razón te da paz. Porque vuelvo al punto que estaba describiendo con mi situación. Si dejas ir, al dejar ir, al soltar, al dejar la resistencia que el ego genera y la mente genera, estás encontrando paz. Así de simple. Esto es difícil cuando, como ya dije ahorita, estás demasiado identificado con el personaje que es el ego. No es fácil. Creo que eso tiene mucho que ver, amor, con el consumir. Cuando consumes sabiduría, experiencias, bla, 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 conocimientos, llega un momento, mi amor, que uno se estanca en el acumular. Y el querer tener la razón precisamente es eso, es no soltar. O sea, es no soltar la idea de que lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo. Totalmente no siempre de acuerdo. vamos a estar correctos. Ok, la razón la tenemos muy ligada a la intención. Tú pudiste haber hecho algo y yo te digo, no, es que no tienes la razón. Porque a lo mejor estoy ligando que lo que tú hiciste lo hiciste con una intención retorcida. Y no.
O sea, tú te puedes equivocar, puedes equivocarte, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la intención de que tú realmente hayas querido hacer algo en contra de esa persona. Totalmente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde te digo que es esa línea delgadita donde sí, amor, es difícil el sentarse y sobre todo decir, ok, suelto yo lo que yo pienso y suelta tú tu realidad. Porque, amor, llega un momento que no se ponen de acuerdo. Sí, claro. Dos personas Mucha resistencia, claro. no se ponen de acuerdo y no se van a poner de acuerdo porque cada uno está en su proceso. Entonces, como también esos momentos no se hablan, donde no todo el tiempo tienes que estar de acuerdo. Tienes que ser compasivo y entender que tú tienes que tener tu trabajo de reflexión y yo tengo que tener mi trabajo de reflexión y después regresar y compaginar, pero sin realmente tener una razón, sino una validez. Tú eres, lo tuyo que estás pasando es válido y te equivocaste y tiene una validez porque te equivocaste y yo también me equivoqué y tiene una validez, pero no se trata de tú estás bien, yo estoy mal. Claro, sí, no competencia, ¿no? Exacto. No competencia, totalmente aceptación, evolución como pareja. Totalmente de acuerdo. Y obviamente también que nos lleva al siguiente punto, tomarte algo personal te desconecta del presente. Para elaborar un poco en este punto, ¿no les ha pasado a la gente que nos escucha que cuando tienes una discusión muy fuerte en pareja o con alguna otra persona, estás todo el tiempo dándole vuelta y vuelta y vuelta en la mente cuando ya pasó la situación? Es como lo que decías del incidente en el pasado. Eso quiere decir que el cuerpo está viviendo en el pasado. Es algo muy profundo, pero los pensamientos generan químicos. Y esos químicos, al repetir esta dinámica del pensamiento químico, los químicos se vuelven parte del cuerpo. Y el cuerpo llega a un punto en el que se vuelve el subconsciente, inclusive el inconsciente también. Entonces, cuando tienes una discusión y estás todo el tiempo dándole vueltas a la situación, te extrae del presente, de tu presente. Y hemos hablado en muchos episodios en este espacio. La felicidad, no es perspectiva, pero lo que el alma necesita y quiere vivir en esta encarnación se encuentra en el presente. Ahí encuentras alegría, encuentras paz, encuentras felicidad, encuentras abundancia. Entonces, cuando le estás dando vueltas al asunto, porque algo te afectó personalmente, automáticamente entras a la máquina del tiempo que es la mente. Uh-huh. Y te lleva al pasado, donde ya no es real, ya no es tangible, o en algunos casos el futuro a base de ansiedad, ¿no? Y el último punto es perdonar no es justificar amor, es liberar tu energía. Entonces, te doy la razón en lo que dijiste ahorita. Después de que hubo una discusión, se tuvo una reflexión y llegamos de nuevo a la mesa a platicar ya con las aguas más tranquilas. Entender que el perdón no es para la otra persona, eso ya lo platicamos en episodios pasados. El perdón es para ti, es para aceptar lo que pasó, porque pasó como pasó y estuvo bien que haya pasado de esa manera porque es un propósito en el camino de la evolución de ambos. Cuando aceptas, puedes mover a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque liberas tu energía, dejas fluir las cosas, no generas resistencia, aceptas de corazón y solamente de esa manera encuentras apertura para que venga el siguiente escalón. Fíjate, quisiera profundizar un poquito en lo que acabas de decir, amor. Uh-huh. Lo conocemos coloquialmente como el perdón, ¿verdad? Y el perdón tiene una connotación mucho en los dogmas, ¿no? Por ejemplo, en la religión, ¿no? Perdonar al prójimo y es, hasta cierto punto, si lo ves desde el ego, es como, pues yo te perdono y yo soy mejor persona, ¿no? Claro. Alimenta el ego, ¿no? Creo que, ok, le vamos a dejar la palabra perdón, pero le vamos a dar como eso que dijiste del disfraz. O sea, el disfraz es el perdón, pero realmente lo que tenemos que trabajar, porque muchas veces decimos te perdono, suelto, pero no proceso. Entonces, sí, lo que está dentro del perdón es la gratitud. Wow, profundo lo que estás diciendo. O sea, tú no tienes que perdonarle al otro nada, porque tú y él se pusieron de acuerdo antes de que estuvieran en este plano aquí. Tú y él tuvieron un acuerdo donde tú le dijiste, oye, así como cuando te sientes con el amigo, ¿no? Y están planeando una fiesta. Ok, tú vas a aprender aquí, vas a hacer acá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y yo voy a hacer esto y esto y esto. Perfecto. Entonces, en esta vida,
cada uno tiene su rol. Entonces, cuando estás consciente de eso, ya no lo ves como personal, ya lo ves como un trabajo en equipo. Es correcto. Tú vas a hacer todo esto que yo te pedí que hicieras para yo trabajar en lo que tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, ya no lo ves desde me estás haciendo un favor, es gracias por cumplir tu misión. Exactamente. Pero es el velo de amnesia natural que el alma se pone sobre él o ella o el ser de luz para que pueda vivir la experiencia humana al 100%, lo que hace que no nos acordemos. Pero qué hermoso lo que dijiste. A mí las personas, amor, que más me han, que más les he tenido que agradecer, han sido las personas que más me han retado en esta vida. Totalmente. Y creo que es más fácil, como te digo, a personas más dóciles, situaciones más fáciles, pero cuando son las complicadas, ahí es donde tienes que agradecer. Y el agradecimiento es el final. Ya es el que te va a llevar es esa llavecita que te lleva a la aceptación. Y definitivamente ahí es donde ya estás en ese presente, ¿no? Pero sí cuesta, amor. Cuesta mucho y es algo que pónganlo como ejercicio. Cada vez que vayan manejando, cada vez que agarren el carro, porque de verdad es algo psicológico, las personas nos transformamos, ¿sí? Porque hay una psicología detrás de eso. Cuando tú vas en el carro, tú no ves a una persona, tú ves a un aparato. Sí, claro. Entonces, es como si tú vieras ahorita un Transformer venir hacia ti, pues te vas a sentir violentado, ¿no? Te vas a sentir como que amenazado. Eso es lo que realmente es en la psicología. Entonces, si tú entiendes que hay una persona detrás de ahí que viene pasando cosas, que ahorita le acaban de decir que su hijo a lo mejor se acaba de fallecer o le acaban de diagnosticar cáncer, alguien le está diciendo ahorita que ya no quiere estar con ella o él. O sea, dale apertura, así como asumimos lo malo, hay que asumir lo bueno. Hay que decir, todas estas posibilidades pueden estar pasando, en fin, ¿no? A lo mejor a ti en ese momento la persona también te iba a chocar porque tú tienes que pensar, reflexionar en algo, ¿no? A lo mejor valorar más tu coche, valorar más tu vida, no lo sé, en fin. Sí, claro, ¿no? eso es un encuentro que te está mandando la vida para que puedas evolucionar, es una oportunidad de evolución. Vámonos con las recomendaciones, amor. Muy bien. Quisiera recomendarle a la gente esa dinámica que les dije ahorita durante el episodio que les prometí para el final. Es un ejercicio cuando hay una detonación, cuando haya una discusión muy fuerte en la pareja, ¿no? Son 6 sencillos pasos, ¿ok? El primer paso es reflexión de lo sucedido. O sea, ya hubo una detonación, ya hubo gritos, ya, cada quien por su lado. Tiene que haber reflexión de lo sucedido. Tienes que sentarte, aléjate, siéntate, reflexiona qué fue lo que pasó y por qué pasó, ¿sale? Después el paso número 2 es la respiración consciente y proyección de imágenes mentales. ¿Qué significa esto? La respiración, amor, es la que te va a ayudar a mantener la calma y volver a alinearte, a enfriar las aguas, a tranquilizarte, tranquilizar esa sangre hirviéndote, ¿no? Y de la mano con proyección de imágenes mentales, es decir, a veces es difícil, amor, haber tenido un coraje muy fuerte con la pareja y solamente con pura respiración tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque tu mente sigue proyectando el escenario que pasó. Entonces, recomiendo mucho el proyectar imágenes a lo mejor del mar, imágenes del bosque, algún evento o alguna situación de bonanza que hayas tenido. Lleva tu mente a algún lugar bonito. Al exnovio ¿sale? No, a la exnovia no. Sí, porque si no sigues alimentando otra vez el coraje del ego. Entonces, respiración consciente y proyección de imágenes mentales te va a ayudar a tranquilizar y a realinearte. Ahora, lo cual te lleva al paso número 3, que es la observación de tu cuerpo y del comportamiento ocurrido. O sea, siente en qué parte de los chakras estás sintiendo eso, que muy generalmente son los primeros 3. O sea, hay gente que tiembla, sudoración también, sí, exactamente. Dolor de cabeza. Observa tu cuerpo en general, ¿no? Sí. Pero regularmente esos corajes, esos problemas los sentimos ya sea en el plexo solar, aquí arriba del ombligo, o abajito, arribita del aparato reproductor. Los primeros 3 chakras son los que son más aterrizados al modo sobrevivencia, ¿no? A lo ancestral de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, observando tu cuerpo y el comportamiento ocurrido, vas a poder sacar la semilla de aprendizaje. En dónde te sientes mal, porque te sientes mal. Fíjate qué interesante que esa detonación te hizo sentir eso.
porque esa es una manera en la cual el cuerpo te está enseñando el inconsciente de esa detonación. Te lleva al cuarto paso, que es entender que lo sucedido no es personal, o sea que te lleva a la aceptación. Entiendes todo lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, que es un avatar, son dos avatars, dos egos discutiendo entre esos dos avatars. No son ustedes, no eres tú, ¿no? Y lo que tú sentiste son heridas que tienes que sanar. Ahora sí que lo he dicho en talleres pasados, de hecho, el inconsciente es la parte más difícil de accesar en los niveles de la mente. Pues justamente en una discusión es cuando sale a relucir eso difícil de acceder, que te está levantando la mano y te dice, hey, ponme atención, es esto lo que necesitas trabajar, ¿no? Entonces esa parte es muy importante para, ya una vez de que aceptas, puedes sacar la semilla para poder seguir, ¿no? Nos lleva al quinto paso, que es busca el momento apropiado para hablarlo en pareja. Y sí, esto lo dicen mucho los libros de comunicación. Para poder tú hablar con tu pareja específicamente de un tema tan delicado como lo fue una discusión, se tiene que buscar un espacio, amor. Se tiene que buscar el momento apropiado. La vida, los días son de momentos. Entonces, lleva a tu pareja a algún lugar cómodo, algún lugar bonito, un lugar tranquilo, un parque, no tiene que ser dinero, un lugar neutral. A veces en la casa siguen habiendo detonantes, entonces encuentra el lugar adecuado para poder comunicar esos mensajes de aceptación y de fluidez, ¿no? Y nos lleva al sexto paso, que es seguir adelante juntos. Eso quiere decir que no regresen ambos mentalmente a ese momento de detonación. Y esto lo digo justamente porque, como lo dije al principio del episodio, como tu pareja conoce de qué pata cojeas y conoce, voy a llamarle tus secretos, lo que te hace detonar, es obvio que en un futuro vuelva a relucir o vuelva a salir una vez más el tema de que es que tú, ¿te acuerdas que hace 2 meses hiciste eso? Intentar no hacerlo desde nuestro lado. Intentar, no es fácil, pero intentar, porque si no quiere decir que no nada más caíste en el inconsciente, sino estás utilizando momentos vulnerables de la pareja para ganar un punto, para que tu ego se refuerce o se pueda alimentar de. Esa es mi recomendación de la dinámica que hemos tenido tú y yo como pareja y nos ha funcionado hasta ahorita. Ciertamente lo pueden hacer ustedes en casa y ver si les funciona. 2 cositas, mi amor, para cerrar. Creo que es importante buscar un espacio profesional, porque sí, hablando de la neutralidad, necesitamos a alguien. Cuando ya estamos en un momento donde no podemos ponernos de acuerdo, creo que sí, hay que traer a un tercero a la mesa, una persona totalmente desasociada emocionalmente de cada persona, para que también pueda haber otra perspectiva, porque yo puedo seguir en mi A, tú en tu B, y así, ¿no? Nadie nos va a sacar de ahí. Y la segunda es la neutralidad, y lo quería dejar al final. Tenemos o sentimos una necesidad, amor, de siempre tener la razón, decir, tú, lo que tú hiciste o lo que dijiste me hirió. Y yo tengo la razón de mi herida. Cuando, ¿por qué no simplemente, ok, la sientes, pero no la escupas en el otro? Es correcto. Procésala tú y ten neutralidad, porque creo que la neutralidad, amor, es como el carro, ¿no? Cuando pones en neutral, ni es para enfrente ni es para atrás, ¿no? Está neutral, puede ir hacia enfrente, hacia atrás, o puede quedarse donde está, ¿no? Entonces creo que la neutralidad es esa, es que al final no tenemos que reaccionar, o sea, podemos quedarnos. Puede estar pasando todo un caos y tú estar neutral. O sea, neutral no es necesariamente opinar como yo opino A, opino B, o estoy contigo, estoy con él. Es en medio. Es lo tuyo, no tiene nada que ver conmigo. Es como cuando decimos eso, ¿no? De que, ¿sabes qué? ¿Qué opinas? No, yo la verdad, ustedes arréglense, ¿no? Lo mismo aquí. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Neutralidad, ¿sí? Y creo que desde allí podemos procesar esta parte. Amor, quiero recomendar el libro de 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Habla precisamente, uno de los puntos es nada es personal, y sí hemos logrado profundizar más este tema, pero definitivamente es una muy buena guía para comenzar y empezar a procesar esta parte que no es fácil, salir de la Matrix y empezar a desasociarnos de las reacciones, de las acciones, percepciones de los demás,
Pero bueno, los dejo con eso. Es un proceso. Todo es un proceso. Tener paciencia y seguir evolucionando poco a poco. Las cosas en el camino van a ir tomando claridad y te demuestran que realmente tu esfuerzo no ha sido en vano. Vamos a la frase reflexiva, mi amor. Cuando entiendes que nada es personal, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver que lo que otros dicen o hacen, incluyendo tu pareja, no tiene nada que ver contigo, sino con lo que ellos están viviendo personalmente. Cada palabra deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para conocerte mejor. Lo que antes tomabas como un ataque, ahora lo ves como un espejo que te muestra lo que todavía puedes trabajar en ti. Son señales claras de oportunidades de crecimiento y transformación. Cuando dejas de tomarte las cosas personales, recuperas tu energía. Ya no reaccionas por impulso, porque ya aprendiste que puedes elegir cómo responder. Ya no buscas tener razón, eliges tener paz. Amar desde ese lugar es madurez emocional, es conciencia plena. Es poder mirar a tu pareja y decir, no te culpo, te entiendo. No me defiendo, me observo. No te ataco, porque esto no es personal. Ahí es donde el amor deja de ser una lucha de egos y se convierte en un espacio de conciencia. Hasta pronto, nos vemos, besos. Abrazos. Si te gustó el episodio y te dejó valor, déjanos un like, suscríbete y ayuda a otros compartiendo este episodio. Síguenos en Instagram como Apertura Podcast. Aquí encontrarás ejercicios, contenido y tips que te ayudarán a mejorar tu relación en pareja. Gracias y bienvenido a la comunidad.